Buenas noches, mi nombre es Duber Steven Kitian Zamudio, estudiante de Contaduría Pública. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para entender cómo funciona nuestro país. El tema es la estructura del Estado colombiano, es decir, cómo está organizado el poder en Colombia, qué instituciones lo conforman y cuáles son sus principales funciones. Primero, vamos a definir qué es Estado. El Estado es una forma de organización política y social soberana, constituida por una población asentada en un territorio delimitado bajo un gobierno y conjunto de leyes comunes. Los principales elementos o los elementos fundamentales del Estado son los siguientes. Población. La población es el conjunto de personas que habitan en el territorio y están sujetas a su autoridad. Tenemos el territorio, que es el espacio geográfico físico, tierra, mar, aire, delimitado por fronteras donde se ejerce la soberanía. Tenemos el gobierno, que es la estructura organizativa compuesta por instituciones y autoridades que administran el poder político. Y tenemos la soberanía, que es la capacidad del Estado para ejercer autoridad suprema dentro de su territorio e independencia en el plano internacional. Todo esto está establecido principalmente en la Constitución Política de Colombia de 1991, que es la norma más importante del país, porque allí se definen los derechos de los ciudadanos, los deberes del Estado y la forma en que se organiza el poder público. Según esta Constitución, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar derechos, el bienestar y la justicia para todos los ciudadanos. Para evitar que todo el poder se concentre en una sola institución, el Estado colombiano se divide en tres ramas del poder público. La primera, tenemos la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Cada una tiene funciones diferentes, pero todas trabajan juntas para que el país funcione o administrar correctamente el país. Además de estas tres ramas, también tenemos diferentes organismos que están: el organismo de control, los organismos electorales, los órganos autónomos independientes, que ayudan a vigilar el funcionamiento del Estado y a garantizar la transparencia en los procesos democráticos. A continuación vamos a ver cada una de las partes con más detalle. Primeramente tenemos la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la rama del poder encargada de gobernar el país y de ejecutar las leyes. En otras palabras, se encarga de administrar el Estado y poner en práctica todas las decisiones políticas públicas. La máxima autoridad de esta rama es el presidente de la República. El presidente actualmente es Gustavo Petro. ¿Qué funciones cumple el presidente? El presidente cumple tres funciones muy importantes al mismo tiempo. La primera es que es el jefe de Estado. La segunda es el jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Esto significa que representa al país ante el mundo, dirige el gobierno y coordina la administración pública. Actualmente, el presidente de Colombia fue elegido por voto popular para un periodo de 4 años. El presidente no trabaja solo, debido a que tiene que estar con un conjunto de personas para gobernar. Cuenta con el vicepresidente y el consejo de ministros. Los ministros son los encargados de dirigir diferentes áreas del gobierno, como la educación, la salud, la defensa, la economía o el transporte. Por ejemplo, existe el ministro de Educación, que se encarga de todas las políticas educativas. Está el Ministerio de Salud,
que es quien dirige el sistema de salud. Está el Ministerio de Hacienda, que administra las finanzas del país. Y, por otra parte, la rama ejecutiva no solo existe a nivel nacional, también funciona en niveles departamentales y municipales. En los departamentos, la autoridad principal es el gobernador y en los municipios, los alcaldes. Tanto los gobernadores como los alcaldes son elegidos por voto popular y tienen la responsabilidad de administrar sus territorios y responder a las necesidades de la población. Seguidamente vamos a hablar de la rama legislativa. La rama legislativa es la segunda rama del poder público y esta rama tiene una función fundamental, que es crear, discutir y aprobar las diferentes leyes del país. La institución que representa esta rama es el Congreso de la República de Colombia. El Congreso es el lugar donde se debaten las normas que regulan la vida política, económica y social del país. Una de las principales características, sin decir que es la más importante del Congreso, es que es bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que está dividido en dos cámaras. La primera es el Senado de la República de Colombia y la segunda es la Cámara de Representantes. El Senado de la República representa a toda la nación y a sus miembros, llamados senadores. Son elegidos por voto popular. Dentro de las principales funciones del Senado están aprobar las leyes, reformar la Constitución, hacer control político al gobierno y elegir algunos altos funcionarios del Estado. Segundamente tenemos la Cámara de Representantes de Colombia. En este caso, los representantes no representan todo el país, sino se representan departamentalmente o regiones. Esto permite que las diferentes zonas del país tengan voz dentro del Congreso. El Congreso también cumple una función muy importante dentro del Estado colombiano, que es llamado control político, que consiste en supervisar las acciones del gobierno y pedir explicaciones cuando sea necesario. De esta manera se busca mantener un equilibrio entre los poderes del Estado. Por último, tenemos la tercera rama, la rama judicial. Su función principal es administrar la justicia, es decir, resolver todo tipo de conflictos entre las personas, entre ciudadanos y el Estado, y garantizar que las leyes establecidas se cumplan. Dentro de la rama judicial existen las altas cortes, que tienen funciones específicas. Por ejemplo, está la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué hace esta corte? Esta corte se encarga de proteger la Constitución y garantizar que las leyes y decisiones del gobierno respeten los principios constitucionales. También revisa muchas de las acciones de tutela, que son los mecanismos utilizados por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales. Otra institución importante es la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esta es la máxima autoridad de la justicia ordinaria y se encarga de resolver los procesos judiciales de gran importancia. Además, otra función muy importante es juzgar a algunos o a altos funcionarios del Estado. También dentro de las partes encontramos el Consejo de Estado de Colombia. ¿Qué hace el Consejo? Es el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en términos simples, pues esta institución resuelve los conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Es como el ente más cercano para las personas, para los ciudadanos.
Por ejemplo, si una persona considera que una decisión de una entidad pública le ha causado algún tipo de prejuicio, entonces todas estas instituciones trabajan para garantizar que exista justicia y que se respeten los derechos de las personas o de los ciudadanos. Otra parte importante de nuestra estructura del poder colombiano, tenemos los organismos de control. Además de las tres ramas del poder público, existen este tipo de instituciones encargadas de vigilar y controlar el funcionamiento del Estado. Entre ellas encontramos la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es su principal función? Es vigilar la conducta de los funcionarios públicos y sancionarlos cuando cometen algún tipo de falta disciplinaria. También está la Contraloría General de la República de Colombia, cuya función principal es vigilar el uso de los recursos públicos para evitar cualquier tipo de corrupción o que se le dé un mal manejo del dinero del Estado. Otra institución muy importante dentro de los organismos es la Defensoría del Pueblo de Colombia. ¿Cuál es su función principal? Se encarga de proteger y promover todos los derechos humanos de los ciudadanos. Estos organismos son fundamentales, cabe la pena resaltar, para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del Estado. Son organismos demasiado importantes dentro de la estructura del Estado. Por otra parte, tenemos la organización electoral, que incluyen las instituciones encargadas de vigilar y organizar las elecciones del país. La principal entidad es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que se encarga de organizar los procesos electorales y de registrar la identidad de los ciudadanos. Otra institución importante es el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que es el encargado de supervisar las elecciones y regular el funcionamiento de los partidos políticos. Gracias a estas diferentes entidades o instituciones se busca garantizar que las elecciones sean transparentes y democráticas. Por otra parte, tenemos los órganos autónomos e independientes. Además de las ramas ya mencionadas y de los organismos anteriormente mencionados, en Colombia existen instituciones llamadas órganos autónomos e independientes. ¿Qué se encargan o a qué se dedican estos órganos autónomos e independientes? Son entidades que hacen parte del Estado, pero no dependen directamente de ninguna de las tres ramas del poder público. ¿Qué beneficio tiene esto? Esto les permite actuar con mayor independencia en el cumplimiento de sus funciones. Por lo menos, uno de los principales o de los más importantes órganos autónomos está el Banco de la República de Colombia, que es el banco, por así decirlo, central del país, y su principal función es manejar la política monetaria del país. En otras palabras, se encarga de controlar la inflación, de regular la moneda y de contribuir a la estabilidad económica del país. Son de las principales funciones de este órgano. Una institución clave también que tenemos es la Comisión Nacional del Servicio Civil de Colombia. Esta se encarga de administrar y vigilar el sistema de carrera administrativa del Estado. ¿Qué significa esto? Esto significa que busca que los empleos públicos se asignen por mérito y no por favoritismo político o por palanca, como regularmente lo llamamos. También encontramos la Autoridad Nacional de Televisión, que lleva demasiados años y es la que regula el servicio público de televisión en el país, y posteriormente sus funciones fueron redistribuidas a otros o entidades del sector. Estos órganos autónomos ayudan a garantizar que ciertas funciones del Estado se desarrollen con mayor independencia técnica y administrativa. Por otra parte, y por último, dentro de la estructura del Estado colombiano tenemos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
es otro componente muy importante dentro de la institucionalidad colombiana, que es el sistema integral y no conocido, también conocido como el SIBJRNR. Este sistema fue creado a partir del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el año 2016, con el objetivo de atender a las víctimas del conflicto armado y retribuir a la construcción de una paz duradera. Este sistema está compuesto por varias instituciones que trabajan de manera coordinada o continua con el mismo propósito. Una de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es también conocida como JEP. En esta jurisdicción especial se encarga de investigar y juzgar todos los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Otra institución muy importante es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cuál es su principal función o su principal misión? Es investigar y explicar lo ocurrido durante las diferentes décadas por las que el país ha pasado por el conflicto armado, con el fin de que el país conozca la verdad sobre lo sucedido y no quedarnos en lo que nos dicen algunos. También hace parte del sistema de unidad la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Su principal función es buscar e identificar a las personas desaparecidas o las que no se les encontró durante el marco del conflicto armado. Su objetivo o el objetivo principal, ¿cuál es? Es que todo este sistema garantice los derechos de las víctimas, promover que se promueva la verdad, la justicia y la reparación, y asegurar que hechos similares no se vuelvan a repetir en un futuro. Y dentro de la normatividad y dentro de las bases o las diferentes ramas que hemos explicado, tenemos una estructura compleja diseñada para garantizar el equilibrio del poder y el funcionamiento de la democracia. El poder colombiano está compuesto por 3 ramas del poder público. Está compuesto por los organismos de control, por la organización electoral, por los órganos autónomos e independientes y por último también por las instituciones especiales como es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y cada una de estas partes cumplen un papel fundamental, muy importante para garantizar la justicia, para garantizar transparencia, para garantizar la protección de los derechos y la participación democrática de los ciudadanos. Es muy importante comprender esta estructura ya que nos permite entender mejor cómo funciona el país y cómo se toman las decisiones que afectan toda la sociedad, porque muchas personas desconocen esta estructura y no saben cómo acudir o a quién acudir cuando tienen algún tipo de problema.